En medio de este aroma intoxicante de 14 de febrero. Está cañón, mano. Mi querido Víctor, ¿de qué nos vas a platicar? Bueno, pues vamos a hablar ahora del triste futuro de la guerra, ¿no? Ay, de la guerra en Gaza, de la guerra en Ucrania. Y bueno, la verdad de las cosas es que no resulta nada alentador lo que puede venir. ¿Y por qué no resulta alentador? Porque al final de cuentas, la guerra es el negocio de la muerte, ¿no? Pues sí. Y en esa guerra, pues hay muchos beneficiarios. Hoy nos levantamos con una mala, muy mala noticia, ¿no? La llamada incursión, que no es otra cosa que ataques denodados, ataques que nos llevan a pensar, sin duda, que lo que vivimos en estos momentos en la Franja de Gaza, pues tiene que ser descrito con una palabra que es genocidio. Y bueno, se atacó la zona sur de la Franja de Gaza, la ciudad de Rafah, una ciudad en la que hay pues más de 1 millón de personas refugiadas. Es que, fíjense, exacto, acá estos alegan que es el último bastión de Hamás. Pero ahí habían ido a refugiarse todos los que salieron de los demás lugares bombardeados y no les dio tiempo de evacuarlos. Claro, no, y no hay intención de que sean evacuados. No olvidemos que la intención real es pues aniquilar a la población palestina para ocupar territorio. Y obviamente pues esto es un panorama muy triste que nos lleva a pensar en quiénes se benefician de la guerra. Y yo voy a relacionar este comentario con otros dos temas. Fíjate que no resultó la propuesta de Biden en términos de la migración, ¿no? Una propuesta que era el resultado de varios meses de trabajo y de concertación con los propios republicanos. O sea en que las otra vez nos quedamos cámaras, con la ¿no? enchilada completa. Pero no resultó porque Trump dijo, bueno, me van a ganar una bandera electoral. Sí. Pero fíjate que lo interesante de todo es que una senadora independiente, Kyrsten Sinema, dio a conocer los recursos financieros que se iban a, que de alguna manera abrigaban este programa, ¿no? O este proyecto político o esta acción. Hay 118 mil millones de dólares, o había 118 mil millones de dólares que de alguna manera eran parte de este proyecto, que como paraguas lo cubrían. Pero este proyecto, primero hay que señalar lo siguiente, en esta perspectiva de acción política, la frontera es considerada una zona de guerra. Y eso es algo que hemos mencionado a lo largo de muchos años, la militarización de la frontera, la utilización de recursos militares para contener a la migración. Recursos militares que representan un gran negocio para la empresa armamentista de Estados Unidos. Estos 118 mil millones de dólares iban a ser repartidos de la siguiente manera. Y aquí es donde vemos cómo la guerra es un gran negocio. Mira, 20.230 millones iban a ser dedicados a la seguridad fronteriza. ¿Qué pasaría si ese dinero se invirtiera, como ha insistido el gobierno de López Obrador, en infraestructura, en desarrollo? Bueno, y además iban a destinar 60 millones para apoyar a Ucrania por parte de Estados Unidos. Y se iban a destinar 14.100 millones para la seguridad de Israel. Ahora, digo, se iban a destinar en este proyecto, pero esos 118 mil millones de dólares seguramente van a seguir impactando a la guerra. O sea, seguramente, y eso es solamente una parte. Ahora, ¿con qué lo podemos relacionar esta realidad de la industria armamentista? Fíjate que hace algunos días, y aquí perdonen ustedes que utilice mi cuaderno, ¿no? Y es el de los grandes. Acordeón, maestro, pero mire, la Corte de Apelaciones del primer circuito en Boston consideró hace unos días que la demanda establecida por el gobierno de México contra algunas de las industrias que fabrican armas y los distribuidores de armamento procedía. Había sido descartada un par de demandas. Ahora abre la puerta para que esto continúe. Y lo interesante es que se dice, porque se argumentaba
que ellos bueno, fabrican armas y no son responsables del uso que se le dé a esas armas. Ay, sí. ¿No? Es como cuando se encuentran en las páginas pedófilos vendiendo niños y dicen los creadores de las páginas, no es nuestra culpa. Yo lo pongo ahí, claro. sí, y entonces dice esta Corte de Apelaciones que no son inocentes, que al contrario, aprovechan e incentivan. Ya lo dijo esa Corte. Sí, ya lo dijo esa Corte, aprovecha, pero bueno, esa Corte abre la posibilidad de que se mantengan en pie las demandas establecidas por el gobierno mexicano contra los armamentistas en términos generales y los distribuidores de armas, sobre todo en Arizona. Ahora, ojo, hay un dato que es sobrecogedor. De cada 7 armas que se decomisan en México, 4 provienen de Estados Unidos. De las 7.006.054 armas decomisadas en el año pasado, 7.000, no 7 millones, 7.000, 6.000 procedían de Estados Unidos, 6.000 armas, ¿no? Ahora, la relevancia de esta demanda desarrollada, generada por el gobierno de México, es fundamental, porque abre la puerta a una demanda internacional a la que se deberían sumar muchos países para ir en contra del negocio de la guerra. El negocio de la guerra es el que sustenta la terrible realidad del futuro más oscuro para la guerra en Gaza y para la guerra en Ucrania. Y la economía de los gringos. Claro, y la economía de los gringos. Eso es un apunte muy importante. Y luego vienen otras economías pegadas, Claro. Ya destruyeron las pero ciudades. los gringos viven de la guerra. Sí, Por viven eso, de la guerra. Primero las armas, luego para reconstruir. Sí, claro. La comida Ese es otro que gran les negocio. dan a los refugiados. Ese es otro gran negocio. La cobran. Es Los otro mercenarios, negocio. los soldados de la fortuna, los contratistas, es otro negocio que está involucrado. O sea, con no le esta pierden realidad. en ningún No. momento, y solamente durante ni post. después, con eso concluyo, después de la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias, la guerra, el negocio de la guerra, la industria armamentista, es una de las bujías fundamentales de la economía de Estados Unidos. Una economía que además está en crisis y a la que le hace falta de manera fundamental estos recursos. Ay, qué ¿no? horror. Sí. Tus redes. Pues ahora sí fueron malas noticias, Sí, pero es la realidad. tráiganme mis Arroba pastillas. ronquillo de hoy en X y roncoblur.yahoo.com.mx. Gracias. No, hombre, gracias a Gracias. ustedes.